nuestra ONG es una asociación civil eh, y dentro de la manera de financiar el trabajo que hacemos es que tenemos donantes particulares y algún donante del exterior, bueno, algún proyecto que vamos ganando o alguna empresa que nos va apoyando, pero bueno, en definitiva, cada aporte que conseguimos hace que podamos incluir nuevas emprendedoras en nuestro programa, o sea, que podamos acompañar nuevas familias. Entonces también quiero aprovechar este momento a invitarlos y a pedirlos que se sumen como donantes en la medida que puedan, porque nosotros cada peso que alguien nos aporta nos ayuda y nos suma a poder sumar una familia más al programa. Así que eso también, como contarles que este año, ya lo saben, es un año durísimo económicamente para las y los argentinos. Muchos se quedaron sin trabajo, muchos están remando económicamente, así que los que puedan sumarse, se los agradecemos porque necesitamos cada peso cuenta. Así que bueno, dicho todo esto y siguiendo estando conectada con el celular, espero prontamente poder conectarme desde la computadora. Le paso la palabra a Espi para que puedas presentarte y arrancar si querés con la capacitación. Dale, Ay, dale. perdón. Antes, Espi, quería contarle a todos, que seguramente lo vieron, estamos grabando la capacitación. Lo vamos a subir la semana que viene a YouTube. Con lo cual no tienen que anotar todo porque la van a poder volver a ver. Tenemos un canal de YouTube y para que sepan que estamos grabando. Buenísimo, gracias Ine. Bueno, me presento, ya Ine me presentó, soy España Berrastro, trabajo en la Secretaría de Extensión y Vinculación del UNSAM en el área de Ambiente y Sustentabilidad y desde la Secretaría ofrecemos una serie de cursos y talleres en huerta, agroecología y algunos otros temas relacionados con el ambiente, como las plantas nativas, la restauración ecológica. Eh, y bueno, si quieren pueden enterarse de nuestros cursos en el Instagram también, de @extensionunsam, que está ahí arrobado en la publicación de los chicos. Eh, y, y bueno, cualquier cosa que necesiten y eso también nos pueden contactar por el mail, que es rhuertas@unsam.edu.ar. Y también queríamos invitarlos este próximo sábado, no este próximo, el próximo, el que dentro de unas semanas, el sábado 8 de junio, de 10 a 2 de la tarde, ¿sí? Ahí Juan se le activó el micrófono, no sé si quiere decir algo. Bueno, el 8 de junio, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, vamos a estar plantando arbolitos nativos en nuestro campus, en la Universidad de San Martín, que queda ahí muy cerca de la General Paz. Así que si quieren venir a plantar un arbolito y cumplir con su visión ambiental, son bienvenidos. Es una actividad para toda la familia, así que pueden venir con niñas, con niños. Así que los esperamos. Después vamos a pasar ahí por mail la invitación. Bueno, dicho todo esto, vamos a empezar con la clase para que no se los haga más tarde. Ahí en el chat ponían... el mail lo copio ahí, rhuertas@unsam.edu.ar. Ahí está. Ahí Espi, ya. Hola, perdón, si perdón, querés. Espi. Justo al Sí, mismo tiempo. Te iba a decir, si querés, después mandamos la invitación esta que vos decís, tanto sí, en los grupos de WhatsApp como por mail, así ya les queda. dale. Buenísimo. Mate, vos me pusiste de anfitriona de vuelta porque ahora entré por la compu. Sí, sí, estás como co-host en ambos usuarios. Buenísimo. Bueno, ahí se ve bien. Si les parece, arrancamos. Sí, sí, se ve bien. Dale, buenísimo. Bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre el funcionamiento del suelo, el compostaje y cómo a partir de esta técnica se pueden elaborar abonos y sustratos. Ay, no me pasa.
Bueno, un poco cuando introdujimos un poco el tema de agroecología, comentamos un poco la importancia del suelo y de pensar desde la agroecología que el suelo está vivo y que también al trabajar con procesos que intentan imitar el funcionamiento de la naturaleza, entendemos todo lo que se mueve y todas las sinergias que algunos llaman servicios ecosistémicos, cómo en la naturaleza está esta mirada, esta cosmovisión cíclica, donde nada se pierde y todo se transforma, y en la naturaleza no hay ningún recurso, ningún residuo, porque todo vuelve a ser materia prima para un nuevo ciclo, ¿no? Perdón que voy a sacar las anotaciones de la pantalla. No sé, Mate, si vos estás por ahí, a ver si lo podés hacer o lo tengo que hacer yo. Ahí, si tenés que dejar de compartir y volver a compartir. No, creo que ahí puedo borrar todo. A ver. ¿Pudiste? Yo la forma rápida que hago es esa, dejar de compartir y volver a compartir. Ahí está. Sí, por las dudas explicamos que sin querer alguien tocó la pizarra, la pantalla con la mano y marcó. Ahí está, sí. Se puede borrar de una, ahí ya lo tengo. Buenísimo. Te quedó uno en el medio ahí al lado de la R de recursos. Ahí está, ¿no? Sí, ahí está perfecto. Se borra todo. Perfecto. Bueno, entonces, seguimos. Bueno, hablábamos de esta como visión cíclica, donde nada se pierde y todo se transforma, ¿no? Lo cual es muy interesante porque pensemos que hoy en día uno de los conflictos más graves y de las problemáticas más fuertes con la crisis ambiental es el tema de los residuos. Y pensar que si nosotros tuviéramos esta gestión bien arraigada, esta mirada bien arraigada, podríamos pasar muy fácilmente de la imagen que está a la izquierda a la imagen que está a la derecha, ¿no? Entonces, bueno, en el ambiente solo se trata de reorganizar y de gestionar bien los materiales para que el ciclo de la vida se siga reproduciendo, ¿no? Y que no se generen ecosistemas donde comience la putrefacción, la contaminación y se generen entornos como más desfavorables para la vida. Bueno, y desde la mirada de la huerta, un compost puede ser la materia prima necesaria para iniciar nuestra huerta, ¿no? Para alimentar nuestras plantas. Si pensamos también más desde la huerta, pensemos que, y de todo lo que tiene que ver con las plantas, pensemos que la regeneración del suelo es una de las partes más importantes para tener en cuenta en la huerta y para que nuestra huerta sea saludable, ya que nosotros vamos a cultivar los alimentos del suelo, pero necesitamos devolverle a la tierra ese alimento que estamos extrayendo, sacando y cosechando las hortalizas. Es como también pensar en esa ida y vuelta para mantener el equilibrio del ecosistema. Y en ese sentido, nosotros que vivimos en una latitud que tiene las 4 estaciones del año, que marcan un poco este ciclo natural de las plantas y del suelo, podemos pensar que el otoño es una gran temporada para pensar el compostaje. De hecho, desde la agricultura biodinámica se entiende como que este periodo, como que un momento donde se elaboran todos las grandes composteras, porque es un momento donde toda la fuerza de la vida de las plantas se repliega a las raíces. Y es como que ahí suceden un montón de cosas en la parte subterránea que favorecen un montón que esa descomposición se dé de una manera
más virtuosa. Si pensamos en un bosque, vemos que eso se da naturalmente cuando las hojas caen en el suelo, ese mantillo que se va degradando genera ese humus tan rico, ese suelo de bosque que es tan preciado. Bueno, volviendo un poco a la parte más descriptiva de cómo funciona el suelo, sabemos que el suelo está habitado por seres que están vivos, que son macro y microorganismos, que estos macro y microorganismos descomponen todos los restos vegetales e incluso también los animales que quedan en la superficie del suelo, y también posibilitan que los nutrientes estén disponibles para las plantas, ¿no? Como que metabolizan la materia orgánica y la hacen biodisponible para que las plantas la absorban, para que las raíces puedan absorberla. La situación que tenemos en las ciudades es que nuestros suelos están muy modificados y también muy deteriorados, ¿no? Es común encontrar suelos de relleno, generalmente más arcillosos, lo que nosotros llamamos tosca, suelos que han sido como decapitados, que se les ha sacado la capa fértil para llevar a otro lado, para hacer ladrillos. Pasa mucho en la provincia de Buenos Aires estas situaciones. Por eso es necesario como volver a recuperar un poco el suelo y tratar de generar como ese enriquecimiento del suelo, ¿no? Bueno, obviamente mientras un suelo más saludable vamos a tener plantas más saludables, ¿no? Como si alimentamos bien a las plantas van a estar saludables. O sea, si nosotros tuviéramos un suelo como ya listo para sembrar y que sabemos que es un suelo fértil, que es un suelo donde crece vegetación espontánea y todo, por ahí podemos sembrar directamente. Pero en general, en las ciudades o en los periurbanos, tenemos que pensar un poco en gestionar algún tipo de abono para nuestro suelo, siempre pensando en un abono natural, en un abono orgánico, y hacer algún tipo de trabajo previo para poder empezar a sembrar, ¿no? Incluso también, bueno, pasa muchas veces que tenemos la situación de que no tenemos directamente suelo, digamos, como que vivimos en un departamento o en una casa con patio, o tenemos por ahí una terracita o una pared con luz, como vimos en el primer encuentro, y ahí tenemos que generar ese espacio de suelo, ¿no? Como a través de contenedores, a través de huerteras, de macetas, y ahí, bueno, vamos a generar ese espacio de suelo y por eso es muy importante el compostaje, porque el compostaje de nuestra materia orgánica nos va a generar el suelo. Obviamente también podemos adquirir abono orgánico perdón, María, querías... está. Vamos a poder generar... María no se está dando cuenta que ya abrió como 4 veces el micrófono. Para mí es que lo debe estar tocando y no se da cuenta. bueno. Dale, si querés decir algo, si no, decinos. Bueno, les decía, nosotros podemos generar nuestro abono, eso lleva un tiempo, lleva entre 3 y 6 meses, y también podemos adquirirlo a otras personas que ya lo vengan haciendo. Hay un montón de viveros que venden abono orgánico, es lo más común que encontramos. Incluso ya vamos a ver que para las macetas y eso está bueno que sea un sustrato compuesto por otros elementos, no solo compost, sobre todo para armar macetas. Pero bueno, contándoles un poco más de cómo funciona el suelo, esto que yo les decía de los macro y microorganismos, que ahí vemos a los macroorganismos a la derecha y a los microorganismos a la izquierda. Tenemos, no sé, hongos, lombrices, ciempiés, escarabajos, bichitos bolita, miles de babosas. Todos esos serían como los macroorganismos, los insectos más comunes que podemos ver. Macro viene de grande.
Y los micros son esos que son como microscópicos, que también hay un montón de hongos microscópicos, de bacterias, de algas. Bueno, ya vamos a ver todas las variedades que hay. Y bueno, estos organismos como que consumen la materia orgánica, la transforman y sobre todo los microorganismos también le hacen como un proceso que hace que esa materia orgánica se vuelva disponible, o sea, que los nutrientes de esa materia orgánica puedan ser asimilados por las raíces de las plantas. Y una cosa importante que nos muestra este gráfico, que es que si hay biodiversidad arriba, o sea que si hay plantas distintas, bichitos, un ecosistema rico, también va a haber biodiversidad en el suelo, es decir, que va a haber geodiversidad, ¿sí? Bueno, después otra cosa importante para saber cómo está compuesto el suelo, hay como una regla de las 3M que dice que el suelo tiene minerales, que son toda la parte más inorgánica que compone el suelo. Tiene los principales son, que ya vamos a ver todos los minerales que hay en el suelo, pero nitrógeno, potasio y fósforo son los más comunes, son los macronutrientes. Y tenemos materia orgánica y también tenemos a los macro y microorganismos, ¿no? Son como los grandes conjuntos que componen el suelo. Bueno, pensando en los microorganismos del suelo, para conocerlos un poquito mejor, esa es una imagen como de microscopio. Tenemos así como los más conocidos son las bacterias, que no siempre las bacterias son malas, ¿no? Las bacterias ayudan un montón de procesos, perdón que estoy medio resfriada, los actonomicetos, los hongos, las algas, los protozoáridos, que son distintos microorganismos que actúan. Es así, cuando nosotros tenemos una población que es beneficiosa para la vida del suelo, esos microorganismos trabajan haciendo biodisponibles los nutrientes y procesando la materia orgánica. Y a la vez impiden que otros microorganismos o otras bacterias que son perjudiciales para la salud del suelo y de las plantas invadan el ecosistema. Bueno, después tenemos, como les decía, los minerales, otro tipo de nutrientes del suelo, que tenemos a los macronutrientes, que son el potasio, el fósforo y el nitrógeno. Vamos a ver que el potasio fortalece todo lo que es el enraizamiento del suelo, mejora el color y el sabor y la duración de los frutos, con lo cual todas las plantas que desarrollan frutos carnosos o frutos grandes van a consumir más potasio. Tenemos el fósforo, que favorece el desarrollo también radicular, y la floración y la producción de semillas. Entonces ahí vamos a ver la importancia del fósforo para todo lo que es la producción de semillas. Y el nitrógeno, que es lo más común, que lo que hace es garantizar el crecimiento de todas las partes verdes. O sea, para que la planta se desarrolle, vamos a necesitar el nitrógeno. Y después tenemos micronutrientes, es decir, nutrientes que se encuentran en menor cantidad, en menor escala, como el calcio, que mejora la calidad física del suelo y sube el pH, el magnesio, magnesio que colabora con la formación de clorofila, el azufre, que mejora la resistencia a enfermedades, baja el pH, el silicio, que brinda estructura flexible y resistencia a las plantas. Y hay otros más, como el cobre, el manganeso, el zinc, el boro, el cloro, el molibdeno y el hierro, que también tienen funciones en el suelo. Esto es como la base para los que muchos agrónomos han experimentado con la utilización de fertilizantes químicos, ¿no? A partir de estos nutrientes. Lo que tiene es que es muy difícil como también pensar en las dosis y en las formas en que las plantas puedan asimilar correctamente estos nutrientes. Siempre es mucho más natural y orgánico que esos nutrientes estén como ya integrados al suelo, ¿no?
a partir de la descomposición de las distintas partes vegetales. Los restos vegetales tienen estos nutrientes y cuando los organismos los procesan, siempre está bueno que se pueda ir incorporando naturalmente. Pasa lo mismo si lo pensamos con el tema de tomar vitaminas químicas nosotros o comer comida saludable, ¿no? Es un poco parecido el ejemplo. Entonces, como pensar cómo el cuerpo puede asimilar más orgánicamente estos elementos y no se trata solamente de la inyección química de la sustancia, ¿no? Que de hecho hay muchos desbarajustes que se han sucedido a partir de la incorporación de diversos nutrientes, porque a veces el exceso de nutrientes puede enfermar también a las plantas, puede atraer muchas plagas y esas cosas. Bueno, pensando ya en la composición estructural del suelo, es decir, la forma que tiene que tener el suelo, si pensamos en un suelo fértil, otra vez adaptado a la huerta, ¿no? Porque los suelos pueden ser muy diversos y pueden crecer distintas cosas en ellos. Hay suelos, no sé, súper arcillosos donde crecen determinadas plantas, suelos arenosos donde crecen otras, pero si pensamos en tener una huerta y tener hortalizas como las que consumimos normalmente nosotros, generalmente nosotros, bueno, pensamos en un suelo que tiene que tener cierto equilibrio, tiene que tener una base arcillosa que le permita humedad y retención de nutrientes, pero también tiene que tener una base de arena que le permita tener aireación, capilaridad, para poder desarrollar, que las plantas desarrollen las raíces y también tener un buen drenaje. A este suelo también se le puede incorporar para la aireación y para que no se compacte tanto, chips de madera, que sería como una viruta gruesa de madera, sería como las ramas trituradas, ¿no? Los chips son eso. Se pasa por una chipeadora el tronco y se generan los chips. Pero también puede ser viruta gruesa o tronquitos que tengamos en casa, o por ahí con un martillo podemos romper algunas ramitas y tener algunos pedacitos de madera más gruesitos para darle también esa aireación a la tierra. Después, bueno, obviamente, ¿Puedo hacer una preguntita? incorporar Perdón. compost. Sí, perdón, María, ¿querés decir algo? Sí, no sé si era yo la que se prendía y se apagaba antes, pero me pareció. No, no. Ah, está bien. Mi pregunta es la siguiente. Yo lo que tengo es viruta pero fina, como, no sé cómo se llama, esa ¿Carrín? que es como un polvillo de madera. No, ¿Eso eso no sirve? sirve porque compacta el suelo. Tiene que tener Ah, estructura más grande. Justamente lo que buscamos es que darle como textura al suelo. ¿Y lo perjudiqué si lo usé? No, si lo mezclaste un poquito con el suelo no pasa nada, Yo lo que pero hice no fue le va a mezclarlo generar, con la no va a arena. generar este efecto. Claro, yo lo que hice fue mezclarlo con la arena primero y después mezclarlo con el abono. Porque me No, imaginé si que lo podía mezclaste con arena está compactar. bueno porque la arena le da aireación. Ah, Entonces, en realidad lo que hiciste es incorporar más materia orgánica, que vas a ver que es del tipo de carbono, es carbono, porque al ajá, ser materia orgánica seca, es como que sí. incorporaste carbono dentro del suelo. O sea que está bueno, Sí, por ahí está más o bueno menos. primero compostarlo y Sí. después incorporarlo al suelo, pero no pasa nada, no. O sea, no es No una le voy a, práctica no maté las plantitas que semillé después. no, no pasa Bueno, nada. está Está todo bien, bien. me agarró un ataque de golpe. Bueno, gracias. De nada. Bueno, Hola, decíamos, perdón, sí, dale, Vero. ¿cómo están? Buenos días. ¿Puedo hacer una pregunta que estaba leyendo ahí en el chat? Sí, Eso que estabas haciendo, que estabas diciendo de madera, ¿se puede usar, por ejemplo, las cáscaras de nueces, almendras, avellanas o todo ese tipo de cosas en reemplazo de la madera triturado? ¿O hasta qué sí, punto sí. triturarlo? Martíllenla un poquito para que se rompa, o sea, porque tienen que ser pedazos chiquitos, Ujú, funcionan mejor. Eh, ok. pero sí se puede, re. Hola. Hola, sí.
Está hablando. Sí, soy María Rosa, soy Marco Paz. Yo quería Dale. saber si sirve, ¿me escuchás? Sí, sí. Si sirve el popó de los conejos, porque yo tengo un criadero chiquito y yo lo estoy tirando a la compostera. ¿Sirve algo para nutrir la tierra? Espi, Sí, perdón, interrumpo, ahora le respondes, pero en un momento avancemos con la clase, pues no vamos a llegar a dar los contenidos. Somos 317 personas más o menos. Entonces, si no dale, segmentamos la parte de contenido de las preguntas, por ahí no dale, llegás a decirlo, perfecto. igual que lo ibas a decir en la clase. Sí, igual lo vamos a ver, sí, las heces de animales herbívoros son súper buenas, la cama de conejos se usa muchísimo para fertilizar en la agricultura, pero es muy importante esto que vos hacés, que está muy bueno, que es compostarla, porque al compostarla, todo lo que pueda tener de vectores patológicos que generan enfermedades, se inertiza y eso hace que sea más segura la asimilación, sobre todo en plantas que después vamos a comer. Y también te garantiza que no se enferma, más allá de que por ahí las enfermedades no se transmitan al humano, también no enfermen a las plantas y no se genere un ecosistema enfermo. Pero ahí lo vamos a ver un poco más adelante también. Bueno, avanzo como un poco más rápido. Tenemos también, bueno, la importancia de incorporar al suelo regularmente, cada 6 meses, abono orgánico para seguir nutriendo nuestras plantas, para esto, para alimentar también el suelo. Y también hay un truquito, que esto es un extra, no es necesario, pero sí suma, que es el carbón vegetal. El carbón vegetal es simplemente la madera quemada, pero tiene que ser carbón vegetal, no mineral, ¿no? Que es otra cosa. Y está bueno que esa madera sea madera no tratada, o sea, decir, que no esté pintada o que no tenga ninguna sustancia tóxica, porque esa toxicidad se va a transmitir al suelo. Y bueno, pueden ser los restos de, por ejemplo, las leñas que usamos para calefaccionarnos y eso. Tenemos que tener cuidado porque está bueno que no tenga restos de grasa, con lo cual si es de asado, tiene que ser del costadito que usamos para cocinar previamente, no que le haya caído grasa en el medio, porque eso va a traer moscas y puede incluso como generar un ecosistema como no muy saludable. Pero bueno, ese carbón lo trituramos también con un martillo o con lo que sea, lo hacemos como polvito, y esa carbonilla finita, esto sí, bien finito, para que se incorpore bien al suelo, va a aumentar el acceso de oxígeno a las raíces de las plantas, va a generar permeabilidad en el suelo, va a mejorar la retención de la humedad y también, que es importante, va a ayudar a regular la temperatura. A nivel así como de pinta, un sustrato fértil y bueno para nuestras plantas es un sustrato liviano y aireado. Una buena fórmula que podemos usar para esto es mezclar 50% de compost orgánico con 50% de, no sé, tierra negra que nosotros tengamos de una maceta vieja o de lo que sea. Y eso lo mezclamos bien, a eso le agregamos un 10% de perlita, un 10% de arena y un 10% de carbón vegetal. También se puede usar o la perlita o la arena. Es importante que la arena no sea la arena de construcción, sino que sea la arena de ríos, se le dice que es como de un gramaje más alto, porque la arena de construcción es muy finita y no va a generar esa situación de aireación. Bueno, después una cosa muy importante para el suelo es que está bueno que el suelo no esté desnudo, sino que esté cubierto, ¿no? Siempre si vamos a ver un bosque, el suelo está cubierto de hojas y eso es lo que genera que los nutrientes y el suelo se mantenga como más húmedo y mantenga mejor la estructura. La idea es como imitar la situación del bosque. Por eso le ponemos pasto seco, corteza de árbol, pueden ser también chips de madera o las cáscaras de los frutos secos que decía la compañera.
Hay quienes utilizan cartón o papel picadito, pero bueno, no es muy lindo, no es muy agradable como ver en una huerta por ahí eso. Y por otro lado, generalmente el papel y el cartón siempre tienen sus productos para la formulación, entonces como que siempre mejor usar algo natural. Se pueden usar hojas secas o ahora que se corta el pasto, bueno, ahora es muy fácil, ¿no? Tenemos un montón de materia vegetal seca dando vueltas por todos lados y es muy fácil encontrar cobertura. Bueno, volviendo al tema del compostaje y cómo hacer nuestro propio abono compuesto, que es una parte fundamental de tener un suelo saludable, tenemos que también entender que esta parte del abono es como una parte, si tuviéramos que hacer una ecuación de las principales vectores importantes para tener un suelo fértil y una huerta saludable, es la asociación de cultivos que genera la biodiversidad que vimos al principio y que vamos a ver más adelante también, rotar las plantas entre sí para que vayan tomando distintos nutrientes del suelo y eso va a hacer que el suelo esté equilibrado y tener abono y armar abonos, ¿no? Reciclar toda la materia orgánica que ya no está con vida en la planta y poder compostarla para tener abonos que nutran nuevamente el suelo. Las ventajas del compostaje ya las fuimos hablando, tiene que ver con reducir los residuos, eliminar los malos olores, eliminar también los patógenos, esto que yo les decía de las plagas y enfermedades, el proceso de compostaje metaboliza, ya vamos a ver que hay distintos tipos de compostaje y hay unas formas de compostar que generan la posibilidad de inertizar el suelo de patógenos, perdón, estabilizan la materia orgánica, la hacen biodisponibles para reciclar los nutrientes del suelo y que se puedan asimilar por las plantas. Y bueno, también mejora también la estructura del suelo, esto de que hablábamos de que el suelo sea suelto y aireado. Bueno, ¿cómo podemos hacer para crear nuestro compost? Entonces, dicho todo esto, todos los beneficios y toda la importancia, ¿cómo hacemos para empezar? En principio, volvemos a esta mirada cíclica de la naturaleza, de pensar de que toda nuestra materia orgánica, todos los restos de los alimentos que consumimos, que no estén condimentados ni con sal ni con aceite, los podemos transformar. No quiere decir que eso no se pueda metabolizar por el suelo, pero si vamos a hacer un compostaje domiciliario y vamos a empezar, vamos a ir con lo más fácil y con lo más seguro para que esa descomposición llegue a buen puerto. Entonces vamos a ver que algunas cosas conviene compostarlas y otras, bueno, lo dejaremos para otra etapa de la vida, ¿no? Entonces, el compostaje es una técnica que imita un proceso biológico microaeróbico porque intervienen microorganismos y porque interviene también el aire, por eso se llama microaeróbico. Y entonces en ese proceso intervienen los microorganismos y también algunos macroorganismos como las lombrices, que actúan sobre la materia degradable y la transforman en una sustancia húmica. Para que este proceso se dé correctamente y se genere ese abono fértil y no otra cosa, porque tranquilamente si nosotros lo llevamos a un basural o lo generamos condiciones sin aire, sin humedad, esa materia igual se va a transformar, pero por ahí se va a pudrir y va a generar una sustancia que va a ser distinta a un abono fértil. Entonces, para eso nosotros tenemos que garantizar una humedad adecuada, porque los organismos necesitan humedad para vivir, y esa humedad es una humedad equilibrada, ni muy encharcado ni muy seco, una humedad regular. También tenemos que garantizar que haya aire para que los microorganismos puedan
airearse, y las temperaturas ideales son temperaturas templadas, ¿no? Algunos microorganismos empiezan a trabajar más o menos a partir de los 25 grados. Bueno, yo les decía, para que nosotros tengamos un buen compostaje tenemos que poner en igual partes restos orgánicos ricos en nitrógeno, que serían las partes verdes y húmedas. Les decimos verdes, pero en realidad son de todos colores, porque son todas tipo las cáscaras de fruta, los restos de repollo violeta y las cáscaras de naranja, se consideran como restos húmedos. Todo lo que esté húmedo, fresco, eso va a aportar nitrógeno al suelo. Y todo lo que está seco y marrón va a aportar carbono. Es decir, que el pasto, si nosotros lo ponemos recién cortado, va a aportar nitrógeno, pero en cambio si lo dejamos secar, va a aportar carbono. Entonces, nosotros tenemos que poner una capa húmeda y una capa fresca. ¿Qué sí y qué no poner en el compost? Bueno, como yo les decía, todo lo que sea biodegradable en realidad se puede compostar y el suelo lo puede metabolizar. Pero para nosotros tener un compost domiciliario manejable que no atraiga determinados insectos o animales y que sea fácil de controlar y que sirva como sustrato fértil para nuestras hortalizas comestibles, entonces vamos a discriminar algunas cosas. Por ejemplo, los restos animales. Los restos animales pueden tener vectores patógenos, atraen determinados insectos. Si no se hace de una forma específica, entonces no los vamos a tratar. Las grasas y los aceites, los productos lácteos, las heces de animales domésticos o de animales carnívoros, no las vamos a tratar. Colillas de cigarrillo y obviamente todo lo que es inorgánico como los metales, los plásticos y los vidrios. Después, lo que sí vamos a tratar son restos de frutas y verduras sin condimentar. Las cáscaras de huevo, que está bueno hacerles un tratamiento especial para evitar que haya salmonela, que es hervirlas o, bueno, si hervimos el huevo ya eso está bien, pero por ahí si consumimos el huevo fresco, las podemos poner en agua hirviendo también un ratito para evitar que no haya ningún patógeno ahí. O también las podemos secar al horno, que eso también está bueno porque después se pueden triturar más fácil y mientras más las rompamos, más fácil va a ser que se asimile el calcio en el suelo. La borra de café está buenísima, obviamente la yerba mate, los restos de infusiones, servilletas de papel que no tengan, obviamente que no sean de higiene personal y que no tengan posibles patógenos. Papeles y cartones sin tinta también se pueden usar, pero bueno, recuerden que siempre tienen algún tipo de tratamiento, entonces si no tenemos otra cosa lo podemos usar, pero no es lo más recomendable. Ceniza y viruta de madera no tratada. La ceniza está bueno en muy poca proporción porque va a alcalinizar el suelo, entonces como que no está tan bueno porque le sube como el pH y la mayoría de las plantas necesitan un pH neutro tirando a ácido. Entonces, bueno, se usa muy poquito o en determinadas plantas, por ejemplo, que sabemos que necesitan algo más alcalino como la higuera, que le hace bien la ceniza de madera, por ejemplo. Bueno, después hojas secas o restos de flores y plantas. Y como yo les decía, la técnica mejor para armar un compost y para alimentarlo es la técnica de lasaña, ¿no? Que utiliza una capa marrón, una verde, una capa marrón, una verde. Y abajo está bueno poner maderitas o tronquitos, cosas gruesas que permitan que ahí escurra bien, como que no se apelmace y que eso escurra bien el líquido. Siempre una compostera tiene que tener agujeros abajo y en los costados muy chiquititos para que no entren mosquitas, pero sí para que haya aireación. Y está bueno que el líquido salga, porque como les decía, la humedad tiene que ser regular, templada, digamos, equilibrada. Entonces, si nosotros no dejamos salir el líquido que se llama lixiviado, lo que escurre de la materia orgánica,
se nos va a encharcar la compostera y se nos va a generar un proceso como más de putrefacción. Siempre está bueno que la compostera tenga tapa. Obviamente si estamos en campo abierto no es tan necesario, pero sí si estamos en un espacio más reducido y todo, está bueno cubrir la compostera. Le podemos poner una malla mosquitera también, que sirve para que no tenga mosquitas. Y le podemos poner directamente una tapa. Y siempre está bueno que la última capa sea seca para evitar eso también, la proliferación de mosquitas. Está buenísimo contar con estas aliadas en el compostaje. El compostaje puede darse sin lombrices, pero siempre es mucho mejor con lombrices, sobre todo las llamadas rojas o californianas, que comen más rápido y se reproducen más rápido, pero las otras también pueden servir, las que se llaman criollas. Y bueno, lo que hacen las lombrices es alimentarse de la materia orgánica y luego excretan una sustancia muy nutritiva. Es como que le suman nutrientes a la planta a partir de su tracto digestivo. Entonces está buenísimo. Bueno, después, cómo mantener el compost. Esto que les decía, está bueno regular la humedad, que esté húmedo pero no empapado, regular la temperatura y la aireación, que es una temperatura templada y que tenga buena aireación. De hecho, se lo puede, lo que se dice voltear el compost, se dice voltear porque generalmente es una pila grande y se hace con la pala, pero también lo podemos revolver. De hecho, en Mercado Libre pueden conseguir como unos, como si fueran unos espiralcitos que son para revolver el compost, o con una palita de mano se puede airear el compost. También está bueno ubicarlo en un lugar que sea oscuro, ventilado y a la sombra. Ahora en otoño-invierno le puede dar un poquito más de sol porque, bueno, hace frío y de hecho en lugares como que muy, muy fríos está bueno más ponerlo al sol en invierno, pero siempre lo tenemos que tapar porque todos los microorganismos y los macroorganismos que habitan en el suelo son fotosensibles, ¿no? Están acostumbrados a la oscuridad. Entonces, si nosotros lo exponemos a la luz solar, se van a perjudicar, incluso van a tratar de escapar de nuestra compostera. Entonces, por ahí los podemos tapar o con una manta o que sea un cubículo cerrado, ¿no? Bueno, obviamente tenemos que evitar que ingresen cualquier tipo de animales y lo tenemos que proteger. Por eso yo decía que está bueno que tenga tapa, porque no le puede dar lluvia, porque si no se va a empapar y no está bueno, ni el sol directo, ni tampoco las heladas. Si estamos en una zona más periurbana o rural, está bueno, por ejemplo, ponerlo, o tenemos un patio, abajo de un árbol de hojas caducas, porque de esta forma podemos regular la temperatura con la sombra en el verano y la primavera y con el sol en el invierno. Bueno, tenemos distintos tipos de composteras. Tenemos la compostera de pila, de tacho, de corralito, de cajón, de pozo, el cantero. Ya vamos a ver una por una, ¿no? Tenemos la compostera de pila, que es la más común en el campo y en las zonas rurales, que se hace una pila grande, se va poniendo la técnica de lasaña capa por capa. De vez en cuando se puede regar si la zona es muy seca para mantener la humedad adecuada. Y siempre está bueno que tenga un techito para controlarla de las cuestiones de la lluvia. Después está este tipo de abonera, que es la abonera de tacho. Incluso hay algunos diseños, como los que se ven abajo a la derecha, que son para voltear el compost más fácilmente, se revuelve. Están buenas también. Está bueno siempre hacerle una puertita abajo porque para sacar lo que se vaya ya transformando en abono. Tenemos la abonera de corralito, que es muy parecida. Está bueno porque eso permite buena aireación y si le ponemos una malla finita también evitamos el acceso de las mosquitas. Bueno, siempre está bueno
cubrirla arriba con alguna tela o una chapa, lo que sea. Después tenemos la típica abonera de pozo, que es lo más común, ¿no? Enterrar los residuos, pero que en realidad depende el tamaño del pozo. No está bueno hacer tipo una abonera grande de pozo en zonas húmedas como en la provincia de Buenos Aires, porque generalmente con las lluvias el agua escurre, se llena el pozo de agua y como es un suelo arcilloso, se retiene también el agua, entonces como que no se genera un buen proceso por el exceso de humedad. Bueno, y después tenemos las composteras que son más urbanas, que son más de departamento, de patio, que son estas composteras en serie que son apilables, que son reducidas en espacio, que las podemos hacer, como se ve en la imagen a la derecha, con tachos de 20 litros de pintura, incrustándoles unos tornillos y haciéndoles agujeros abajo. Se puede hacer ese tipo de abonera apilable, también con madera, como es el corralito que está al lado, y dividiendo en secciones. Lo que tiene de bueno el tema de la abonera en serie es que es como mucho más fácil de administrar, porque nosotros ponemos la materia orgánica en uno de los cubículos. Cuando se llena, que más o menos, no sé, depende la cantidad que tiremos, pero por ahí en una semana, algunos en un mes, eso lo pasamos a la parte de abajo y volvemos a llenar. Entonces, mientras lo de abajo se va compostando, lo de arriba se está llenando, y si tiene agujeritos, las lombrices, cuando terminan de consumir la materia orgánica que está abajo, suben y empiezan a consumir la nueva materia orgánica que les pusimos. Entonces está bueno porque se va dando un proceso en serie. La elección de las composteras tiene que ser, obviamente, según las preferencias de cada uno, las posibilidades, el espacio, las cantidades de recursos, de residuos que consumimos. Así que bueno, no es que hay una compostera ideal, sino que cada compostera, bueno, va a tener características diferentes. Y esto es algo muy importante que yo les quería contar, que para nosotros poder inertizar y eliminar los vectores patógenos del compost, tenemos que tener una compostera de pila. La compostera de pila tiene que tener más o menos 1 metro cúbico, que sería 1 metro por 1 metro, 1 metro de altura por 1 metro de superficie, un cubo. Y esto va a hacer que con tanta masa, con tanta materia, sea un proceso de elevación de temperatura, y la temperatura puede llegar a los 70 grados, ahí se mueren todos los vectores patógenos, y después baja la temperatura. En el momento en que baja la temperatura, en la fase mesófila, en ese momento le podemos incorporar las lombrices para que ayuden al proceso de descomposición, no antes, porque si se eleva la temperatura del compost, las lombrices se van a escapar o se van a morir porque no resisten tanta temperatura, pero sí en la parte donde baja la temperatura, ya a las 2 semanas más o menos, ahí ya le podemos incorporar a las lombrices. Y igual las lombrices, si estamos en el campo abierto, las lombrices se van a acercar naturalmente y se va a dar el proceso. Si estamos en una compostera chiquita, entonces urbana, entonces tenemos que cuidar nosotros de no tirar cosas que tengan vectores patógenos, ¿no? Por eso lo que decía la compañera de la cama de conejo y todo lo que tiene que ver con heces de animales herbívoros, está bueno hacerlo en pila, en un compost que levante temperatura para poder garantizar que no haya ningún vector patógeno, ¿no? Bueno, ¿cuándo sabemos que el abono está listo? Tiene que tener esa consistencia, como se ve en la foto, no se distinguen los materiales originales, tiene aspecto de tierra, tiene un olor a bosque y tiene ya una temperatura ambiente. Después podemos, a veces sucede que podemos separar el abono
se usan estos tamizadores, que son como si fuera una malla que usamos tipo colador. Se puede hacer un cuadro de madera y poner una malla, o por ejemplo, como se ve en la imagen, reutilizar el elástico de una cama vieja. Eso nos sirve para como colar la tierra y separar como la parte más gruesa que todavía no se descompuso de la parte fina. Esto nos sirve si queremos hacer algún trabajo, por ejemplo, de almácigos, o queremos incorporar más suelo, más abono en suelos en pequeñas superficies. Pero en general, para armar macetas y lo que sea, nosotros no tamizamos el compost porque nos sirve que tenga esa estructura diversa, que tenga partes más gruesas y más finas, entonces no hace falta tamizarlo. Si lo tamizamos, vamos a tener como el sustrato más fino, más puro, para, por ejemplo, hacer almácigos, y las partes más gruesas incluso las podemos usar como cobertura. Bueno, algo importante es que tenemos que pensar cuando hablamos del compostaje en el principio del caracol, ¿no? Siempre que aprendemos algo nuevo y que queremos experimentar, está bueno saber que lento y seguro se gana la carrera, ¿no? Empezar de a poco, a nuestra medida. Pasa mucho que cuando uno empieza a tener conciencia, ¿no?, de todo lo que está tirando a la basura, que va a un basurero y que contamina, y que en realidad eso es alimento, que puede ser, es como súper rico para la tierra, quiere compostar todo y no hay forma de querer tirar algo a la basura, ¿no? Como que es un pecado. Pero bueno, está bueno saber que no nos tenemos que desbordar, porque si la compostera se desborda y se da un proceso de putrefacción, o si atraen más mosquitas y lo que sea, después nos vamos a saturar y no vamos a querer compostar más. Entonces está bueno hacerlo prolijamente, medido. Por ahí empezar con 8 centímetros diario, 8 centímetros es lo que es una capa. Está bueno ir haciendo las capas. Después, cuando revolvemos el compost, esas capas se van a mezclar, pero las capas se hacen para un primer momento que se pueda sentar bien la materia orgánica, pero también para regular bien que sea equilibrado una cantidad determinada de materia orgánica verde y una cantidad de materia orgánica seca, ¿no? Obviamente, si tenemos más espacio podemos hacer una compost más grande, si tenemos poco espacio hacemos un compost más pequeño, pero bueno, está bueno como este principio del caracol, de saber que tenemos que tener paciencia al principio hasta que nos sintamos cancheras y cancheros, para poder llegar a buen puerto. Bueno, ¿qué problemas podemos tener en el compost, no? Podemos tener, por ahí, si tenemos mal olor, significa que algo estamos haciendo mal, porque el compost no genera olores. Puede haber falta de reacción, o puede haber falta de material o exceso de material verde. Entonces ahí tenemos que agregar material seco o revolver y mezclar la pila para airear, y eso enseguida se soluciona, o sea, no es un problema grave. Podemos tener moscas o roedores, pero eso es porque hicimos algo mal, y entonces significa generalmente que tiramos. Bueno, ahí veo que se me cambiaron los dibujitos, pero bueno, no importa. Significa que algo hicimos mal, y tiramos algún resto de origen animal. Entonces, bueno, se soluciona simplemente encontrando ese resto y sacándolo del compost. Si tenemos hormigas, significa que el compost está seco, entonces ahí tenemos que agregar materia orgánica húmeda o regar el compost. Y también, si la descomposición es lenta, significa que tenemos una pila muy pequeña, o que tenemos exceso de material seco, o que está expuesto a demasiado frío. Y ahí lo que tenemos que hacer es o agregar material húmedo o agrandar la pila, o a veces se soluciona tapando también el compost para darle un poco más de calorcito.
Después, bueno, otra cosa así que muy rápidamente, porque ya estamos recontra en horario, podemos hacer para mejorar los suelos es la técnica de los abonos verdes. Los abonos verdes, ya vamos a ver en otras clases de qué se tratan. Mejor, la familia de las leguminosas y las gramíneas pueden ayudar a mejorar, a airear el suelo, sobre todo las leguminosas que tienen unos nódulos en las raíces que en alianza con algunas bacterias logran fijar el nitrógeno en el suelo y darle más nitrógeno al suelo de lo que ellas extraen. Entonces son como plantas pioneras que se usan para cuando un suelo está muy degradado y muy compactado, plantamos estas plantas, que las leguminosas son las legumbres, todos los porotos, las habas, las lentejas, los garbanzos, pueden ayudar. También las podemos asociar con gramíneas que crecen bien, como el centeno, la avena o el trigo. Y algunas gramíneas también sirven como alimento de algunos, de los animales, así que también si estamos en el campo es una buena asociación. Y lo que hacemos es que las plantas crezcan. Cuando las plantas tienen más o menos un 10, un 20% de la floración, las cortamos, las dejamos en el suelo, las cortamos, no las arrancamos de raíz, dejamos la raíz en suelo, solo las cortamos al ras, dejamos entre 5 y 8 días para que se seque un poco y después las picamos un poco con una pala o con un machete y eso lo incorporamos al suelo. Dejamos entre 30 y 50 días y a partir de eso ya se va a haber descompuesto y va a haber enriquecido el suelo. Lo que hace es enriquecer con nitrógeno el suelo, protege el suelo de la erosión porque nosotros estaríamos como cubriendo el suelo, aumenta la posibilidad de retención de humedad, estimula la actividad biológica y mejora también la estructura del suelo porque la aireación que generan las raíces de forma mecánica, porque creciendo airean el suelo, esas galerías que generaron esas raíces, después cuando la planta muera, la leguminosa muera, va a generar esa estructura para que otras plantas armen sus raíces. Por eso está bueno no arrancar las plantas de raíz, sobre todo las que tienen un ciclo corto, no como por ahí algunos pastos, como la grama bahiana y todos esos que si vos los cortás igual tienen una raíz rizomática, entonces como que van tirando hilos y siguen creciendo. Si las plantas de ciclo corto las dejamos en raíz para que puedan darle estructura al suelo y solo las cortamos al ras. Bueno, eso es todo y pasamos ya a la parte de las preguntas, perdón que es súper tarde. No pasa nada. Primera aclaración que voy a hacer es que, por supuesto, no vamos a llegar a contestar todas las preguntas. Pero bueno, ahí vamos. La primera que pusieron es... Igual eso, me pueden escribir, no hay problema. Buenísimo. Perdón, me silencio un segundo que voy a atender mi nariz. Pero vos decime la pregunta. Dale. Leí que como cobertura se puede agregar al suelo lana de oveja. Te preguntan eso. ¿Qué opinas de la lana de oveja? Ay, mira, nunca lo había escuchado. No sé, la verdad, no te quiero decir una cosa por otra. Me da como que puede ser, porque si bien es algo de resto animal, no es algo como tan activo orgánicamente, pero nunca lo había escuchado. Así que, por las dudas, investigalo bien. Te consultan si el agregado de viruta aumenta el pH. No, el pH no. La ceniza eleva el pH. Después una cosa, buenísima la pregunta porque me acordé de algo que lo tuve en mente cuando hablamos de los restos que se pueden incorporar o no, pero no lo dije, que es que es polémico el tema de los restos de naranja y cebolla, porque esos restos son los que bajan el pH, hacen un pH más ácido. Entonces, estos restos hay que tener cuidado, se pueden incorporar al compost, pero en cantidades moderadas.
Sobre todo pasa mucho con la naranja, que hay gente que come mucha naranja, ponele, se toma un jugo de naranja por día, la familia, y tiran medio kilo de naranja al compost. Bueno, ahí van a tener un problema, porque va a estar muy ácido el compost. Pero si nosotros consumimos, no sé, una naranja, 2 naranjas, y en el medio también consumimos muchas otras verduras, no pasa nada. Lo mismo con la cebolla. Eh, Sí, nada, tener en cuenta que son cosas que acidifican el suelo y que no se puede hacer un compost solo de eso. Y lo que sirve mucho, a veces si tenemos un consumo excesivo de naranjas, es ponerlas al sol o secarlas, también aprovechar las cáscaras de naranja como cascaritas secas, y por ahí darles un uso así y después compostarlas, está bueno para que no acidifiquen el pH. Hay alguien que plantea como que no se da cuenta la diferencia entre tierra negra y compost. Porque en realidad la palabra tierra negra es una denominación como muy vaga y muy como no tiene mucho asidero, digamos. Lo que te tenés que fijar es que, o sea, se le dice tierra negra a eso, a cualquier tierra, ¿no? Que sea negra. Entonces, nosotros usamos esa terminología para definir como una tierra que no sabemos su origen, no sabemos su composición. Entonces, cualquier resto lo que queremos decir es que cualquier tierra vieja que tengamos en una maceta o lo que sea, la podemos mezclar con, con un 50% de compost y así la revivimos y le damos una buena estructura con la perlita o con la arena y con el carbón vegetal, y eso nos va a dar un buen sustrato para que nosotros armemos nuestras macetas. Betty pregunta que el carbono activado de los filtros de agua ¿sirve para compostar? Creo que, mira, no sé muy bien, nunca me habían preguntado, y no sé muy bien si el carbón activado no es de origen mineral, pero en principio por las dudas te diría que no, no experimentes y investigarlo. Yo la verdad que nunca me habían preguntado, así que nunca lo exploré, pero lo voy a investigar. Tengo entendido que, o sea, por las dudas no, y bueno, investiguémoslo. Te preguntan si el carbón puede ser de cualquier árbol. Sí. Cuando es carbón, en general sí, no hay problema. Además se usa muy poquito, entonces no tiene gran incidencia. A veces hay bueno, o sea, obviamente si vos sabés el tipo de árbol y la composición del árbol y querés lograr algo específico, está bueno, es como una investigación. En general para el compostaje, como se usa muy poquito, no tiene gran incidencia. Sí hay que tener cuidado con todo lo que son las coníferas, porque en general la pinocha o las hojas y las ramas de estos árboles son más ácidos, entonces sí, para compostar este tipo de material hay que tener en cuenta eso y saber que el compost va a ser más ácido. Y también con respecto al carbón y la ceniza, lo que están diciendo es que tienen restos de parrilla, como en qué proporción ponen los restos de cenizas. Y mira, o sea, como que, o sea, no es necesario ponerlo, sí por ahí nosotros generalmente usamos tipo un 10% del compost con ceniza, pero no más que eso. Preguntan si el Perdón, carbón vegetal el resto molido. con ¿Qué? cenizas de un asado, el resto de cenizas con asado va a tener grasa animal. Perdón, quiero Claro, yo no. Tiene que ser mejor cenizas no, que no tiene que hayan ser tenido. ceniza de una estufa. Claro, o por ahí viste que cuando haces el asado está ahí el lugar donde se hace el fuego, separado de la parrilla. Bueno, esa parte la podemos usar. Como es tan poquito, bueno, lo que quede ahí lo podemos usar. Sí, o hay asados que son vegetarianos o de pizzas o de otras cosas, ¿no? No Claro. solo se echa carne a la parrilla. Em,
Preguntan si el carbón vegetal molido es lo mismo que las cenizas. No, es otra cosa. Hola, sí, soy María. Quería saber cuánta cantidad de lombrices se puede poner en una compostera. Mira, nunca es demasiado, porque las lombrices incluso se autorregulan y de última, si son muchas, se van a otro lado. Pero lo que se usa generalmente se llama un núcleo de lombrices, que es como un puñado de lombrices, más o menos este tamaño, em, para una compostera así hogareña. Igual las lombrices se reproducen, entonces las que tengas para poner van a venir bien. Te preguntan también en un suelo arenoso de la costa atlántica, como qué consejos das para cultivar en ese suelo. Mm. Bueno, ahí está bueno incorporar por ahí un poco de, no sé si tenés a mano como un poco de tosca de alguna otra parte, no sé, a veces de las calles, qué sé yo, se puede mezclar un poquito, incorporar mucha materia orgánica. Y ahí vas a tener que tener un riego más frecuente, porque bueno, todo se escurre más rápido. Y vas a tener que también incorporar mucha más materia orgánica porque los nutrientes se van a lavar más fácilmente. Se puede hacer como también huerteras más en altura, entonces levantas un poco el suelo y mejoras también la composición de esa parte del suelo, entonces está bueno también. Hola, buenos Pregu- días. ¿Puedo hacer una pregunta? Ay, perdón, Leonela, espérame que hay un montón de preguntas en el chat que las hicieron hace bastante, así vamos Sí, yo las respetando hice, por como eso un las poco. quería leer, si no. Pero bueno. No, no te preocupes que yo las voy a ir leyendo. Listo, dale. Hay una pregunta que dice que cómo hacen para proteger las raíces del invierno. Wenceslao hizo la pregunta, habla de cómo son las capas, pero en realidad está preguntando sobre las raíces. Bueno, hay algunas técnicas que ponen como que en algunos lugares ponen como un nylon en el suelo, como para mejorar la temperatura del suelo, pero lo más común es hacer los microtúneles que protegen toda la planta, ¿no? Entonces se hace en el bancal, lo típico es el invernadero, ¿no? Armar una estructura de invernadero. Pero por ahí más económico y más fácil es armar el microtúnel sobre la huertera o el bancal, se ponen unos caños, los típicos caños de agua, como estructura, como si fuera un puentecito, a lo largo del cantero, y eso se cubre con nylon o con manta antihelada, que es como si fuera una friselina, que es un poco más barata y además lo que tiene de bueno es que deja pasar un poco más el aire, pero es más opaca para la luminosidad solar. Si hacemos los microtúneles, tenemos que tener en cuenta que también los invernaderos siempre hay que ventilarlos diariamente, porque está bueno porque nos protege un poco de las temperaturas, pero también nos resta la aireación. Entonces siempre, o sea, de noche se pone de tarde-noche se pone el nylon, pero a la mañana, sobre todo si hay sol, se levanta y se airea. Eso es importante. Te preguntan si funciona hacer huertas en bancales hechos de pallets pintados con aceite quemado. Sí, funcionar funciona, pero el aceite quemado, desde mi punto de vista, por ahí no es lo óptimo a nivel salubridad de la tierra. Entonces, por ahí un aceite de lino puede ser tostado, pero no un aceite mineral quemado, digamos. Estoy leyendo. Ahora sí, Leonela, si querés, hace tu pregunta, porque, bueno, también está Horacio que levantó la mano. Dale. ¿Abriste el Tengo dos micrófono? preguntas. Sí. Dale. Sí. Una es cómo puedo secar el compost para cosecharlo, digamos. ¿Cómo secarlo? Sí, porque lo tengo siempre húmedo. Bueno, para regular la humedad del compost le podés echar materia orgánica seca, tipo, Sí, pero ya, o sea, ya está hecho, digamos, y está húmedo igual.
Bueno, eso, nada, lo podés poner, lo extendés al sol y enseguida se te va a secar. Y, sí, pero lombrices como, porque las tengo todas ahí. Tengo todo con lombrices yo. ¿Qué? Tengo con lombrices. Bueno, eso está bueno, que también lo estuve por decir y nunca lo dije, que está bueno cuando cosechamos el compost preservar nuestras lombrices, ¿no? Entonces, por eso está bueno lo de las composteras en serie, porque cuando tenemos dos capas, si el compost está realmente maduro, las lombrices se van para abajo o para arriba, donde esté la nueva capa con materia orgánica eh, para degradar. Y todo lo que ya es abono, las lombrices ya no van a estar ahí. Si no, otra cosa es, hay unas mallas para que las lombrices vayan ahí y se llaman mallas lombriceras. Y si no, también esta técnica de tamizar el compost. La otra es extender el compost en un nylon en el piso y con la palita remover un poco e irlas agarrando con la palita, separándolas y bueno, de esa forma ya las preservás. Dale, Cuidado gracias. para no lastimarlas. ¿Qué tiene que tener de Gracias, base la gracias. compostera? ¿De base? Sí, si la tengo sobre la tierra. Sobre la tierra, nada, o sea, como podés poner algunas ramitas abajo como para que escurra mejor la pila. ¿Vos vas a hacer en pila? Sí, en pila. Sí, perfecto, no. O sea, si está en tierra, escurre por la tierra, está perfecto. Espi, ¿Y te qué hago? pregunto, Le pongo capa de cosas, capa de hojas, capa de cosas, capa de hojas. Sí. Espi, te preguntan que quien toma mate con edulcorante, si puede usar esa yerba para compostar. Y preferentemente no, digamos, porque el edulcorante puede atraer otros bichitos también. Siempre está bueno que sea como yerba no condimentada ni endulzada. Otra pregunta que te hacen es si los separadores de maples de huevos, esos que tienen colores, si se pueden usar. Bueno, como les decía, hay mucha gente que los usa, pero bueno, en general la tintura, habría que ver si es tintura vegetal o no, o sea, como que no, preferentemente no, pero bueno, habría que ver un poco cómo está hecho eso. Como es algo que no tenemos eh, mucha información sobre su procedencia, o sea, preferentemente no lo usamos, pero bueno, si no tenemos otra cosa, también es posible. Horacio, que tenés levantada la mano hace un rato, ¿querés abrir el micrófono y hacer tu pregunta? Sí, hola. Yo quería preguntar dos cosas, me parece. Si, si por ejemplo ponemos resto de verduras, de verdulería en general, ¿todo eso conviene echarlo todo como triturado, picadito o en su tamaño lo Bueno, es más, la pregunta. Mientras más bordes tengamos, o sea, mientras más chiquito sea, más rápido se va a, a procesar, los organismos van a poder procesarlo y consumirlo. Pero hay un límite, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, propone lo de mixear o licuar las cosas. Si nosotros llegamos a ese límite, generamos como un nivel de amalgamamiento como más líquido de la materia, que eso hace que por más de que sea tan chiquito, no tenga bordes, ¿entendés? Como que se compacta todo, y es lo que no queremos en la compostera. Entonces, está claro, bueno picar las cosas, pero no llegar al límite de licuarlas o procesarlas, claro. porque Y, eso hace que se está bien. compacte demasiado. Y otra consulta más o menos con eso. Si entonces vamos agregando capas, entonces, o sea, ¿cómo vamos controlando el volteo? Porque capaz que después se queda todo entreverado. ¿Y cuál sería la mejor, digamos, que quede? Porque si me queda, no sé, materia orgánica en el fondo, con seco, ¿se puede llegar a seguir haciendo su proceso o ahí ya se pierde un poco? No pasa nada, es lo que yo les decía, lo de las capas son más que nada una guía para darnos cuenta de que estamos poniendo mitad y mitad,
Y también en un principio para que escurra bien y todo, y para poder siempre sellar con una capa seca, pero cuando lo volteamos y se mezcla no pasa nada, está bien. Dale. Buenísimo, Te muchas gracias. preguntan, De no, nada. Sí, te hola. preguntan por el pH, ¿cómo controlas el pH y cómo hay que hacer si tiene que tener más de 7 de pH? No, en realidad tiene que tener un poquito menos de 7 de pH, que es el pH neutro es 7 y en general la mayoría de las hortalizas necesitan de un pH neutro para abajo. O sea, ahí en el límite de lo neutro está bien. Hay pHímetros que se usan, por ejemplo, para medir el pH de las piscinas y esos que son como unas tiritas que se pone el compost, se mezcla con agua y se mide así. Pero en general no es algo que nosotros regularmente le demos mucha bolilla, digamos, ¿no? Como que sabemos esos datos, pero si hacemos un compost más o menos con esta orientación no vamos a tener problema. No es necesario, o sea, casi ningún huertero o huertera mide el pH de su compost. Así que no se preocupen. Otra pregunta que te hacen es si se pueden mezclar las lombrices californianas con las criollas. Sí, no hay problema. O sea, generalmente van a ganar terreno las californianas porque son más rápidas y se reproducen más rápido y consumen más ese tipo de materiales porque las criollas por ahí consumen algunas otras cositas más de raíz o no tanto la materia orgánica en esa situación. Entonces van a ganar terreno generalmente las rojas, pero no hay problema. Hay una persona que pregunta por su lixiviado, pregunta si es necesario tener ese piso, ella lo tiene sobre cemento y dice como que lo pierde. No, o sea, a ver, es medio un bajón tener ese lixiviado, ese líquido escurriendo por tu piso. Primero te va a poder generar problemas de humedad y después también es como bastante denso y te va a manchar un poco el suelo. Entonces está bueno ponerle una bandejita o algo para colectarlo. Por otro lado, si lo colectás, ese lixiviado, está buena la pregunta porque es algo que tampoco dije, que ese lixiviado también diluido en 10 partes, los podés usar como fertilizante para regar las plantas. Entonces está bueno si lo podés colectar, pero más que nada es una cuestión más de orden y limpieza y cuidado del suelo. No es algo que va a afectar al compost. O sea, si tiene agujeritos y sale por abajo, va a estar bien. Te preguntan con respecto a las lombrices, como qué pasa cuando voltean el compost si las lombrices no se lastiman. Bueno, por eso está bueno eso que se inventó, que es como una herramienta, como si fuera una espiral, es como un cañito y tiene como una espiral abajo, y eso hace que podamos revolver y airear el compost sin lastimar a las lombrices, y si no, hay que tener cuidado con hacerlo como despacio con la pala, y ya. Te preguntan que Paula dice, ¿la compostera se abre y se colocan los elementos una vez por semana? En realidad, eso depende más de tu forma, ¿no? Porque si no, si vos acopiás una semana todos los restos, se van a empezar a descomponer, ¿no? Entonces, hasta una semana es el límite donde uno puede acopiar por ahí en otro recipiente y después llevar a la compostera, después ya se empieza a pudrir. Pero también lo podemos hacer diariamente, o sea, como que depende un poco. Hay quienes a veces guardan los restos en la heladera para poder llevarlos una vez por semana, o por ejemplo, si tenemos la compostera en un espacio comunitario o en otra parte, también podemos colectar los restos y después llevarlos. Sí, lo máximo de frecuencia es una semana, pero lo podemos hacer todos los días también. Incluso 2 veces al día si tenemos una compostera grande. Te preguntan si hay alguna receta de bokashi casero fácil. Sí, hay algunas recetas, ahora no las tengo en mente, pero en internet hay un montón. Tiene su complicación el bokashi, no es así como súper fácil de hacer, pero se puede hacer de forma casera.
Estoy leyendo, hay miles de comentarios, no llego. ¿Alguien quiere abrir el micrófono y hacer una pregunta? Yo que me tengo que ir a trabajar al hospital, perdón, buen día. Dale. Primero felicitarlos porque la verdad que cada vez que veo estos encuentros, la verdad que me emociona la calidad de la información y la forma como la transmiten. Bueno, Muy muchas nada, gracias. la verdad, bellísimo. Yo puedo saludarlos. Yo tengo tengo una huerta en un hospital. En el hospital conseguimos que el CEAMSE nos dé abono. O sea, yo voy Sí. al CEAMSE y me dan bolsas de tierra abonadas ya. ¿En qué hospital es? El Centro de Salud Mental Ameguino, en Capital Federal, lamentablemente, donde están cerrando todo lo que es Prohuerta, bueno, todo eso ya lo sabemos, ¿no es cierto? Es lamentable. Pero bueno, lo del CEAMSE sigue, así que consigo la tierra. Entonces, ¿yo qué hago? Vengo con la tierra, la mezclo con una parte de arena, ¿sí? Y preparo, por ejemplo, los plantines. Una cosa que me pasa en general es que cuando voy a regar, el agua queda como por encima, como si ese abono fuera muy fino y no filtrara, aunque le ponga arena. Y yo no sé, no le puedo poner mitad de tierra y mitad de arena, tengo que ponerle menos cantidad y no sé cómo solucionarlo porque tierra negra no tengo. O sea, es Claro. un lugar que no tengo tierra en mal estado como para poder compensarlo. ¿Cómo puedo Sí. solucionar eso? Mira, pasa mucho, por un lado, está bueno saber que el compost en SEAMSE tiene generalmente más cantidad de restos de poda, entonces es un compost que tiene más componente de carbono. Si ustedes tuvieran ahí para hacer una compostera, estaría bueno mezclar el compost de SEAMSE con otro compost. Nosotros en su momento conseguíamos el compost del mercado de Hacienda, Ah, que estaba en Liniers, ahora se mudó a Cañuelas, y ese compost tenía más componente de nitrógeno, entonces se los mezclábamos y estaba bueno. Pero si no, igual se puede usar, o sea, todo el mundo usa el compost del SEAMSE. Lo que tiene es que ya está muy seco y es muy finito. Entonces, la primera vez que lo regás, te va a generar eso. Pero no es problema, o sea, vos regalo, o sea, por lo que podés hacer es, en el contenedor que usás, que tenga buena percolación abajo, ¿no? Que buen drenaje. sí. En el contenedor que usás, primero llenalo, ponele hasta la mitad o 3/4, cubrilo de agua y espéralo que se hidrate bien. Ah, No siembres todavía. Y ok. después volvelo a completar, ahí volvés a regar, sembrás y apenas cubrís un poquito finalmente. Entonces de esa forma te va... O sea que tarde o temprano drena, no me tengo Te que hidrata, preocupar sí. El con tema que es que quede el está muy charquito de agua seco. arriba. Claro, está muy seco, entonces le tenés que dar tiempo hasta que se hidrate. Vas a ver que ya la segunda o tercera vez no te va a pasar. Ah, fenómeno. Muchísimas gracias, ¿eh? No, de nada. Muy lindo todo, la verdad me encanta este espacio. Los Gracias, Bueno. María. Te preguntan qué pasa con la fruta y la verdura que no es agroecológica y que después la querés poner en el compost, pero tiene pesticidas o agroquímicos. Bueno, eso es parte de la transición en la que vivimos, ¿no? O sea, es un poco el principio del caracol, no querer de una volvernos tipo súper naturales y orgánicos cuando vivimos en un entorno donde todo está atravesado por eso, porque tampoco tiene tanto sentido tipo, no sé, la alimentación que tenemos, pero bueno, siempre vamos a consumir algo más procesado, algo con más químico, entonces tampoco querer ser puristas en la huerta. Y es algo que repasa, o sea, quedarnos tranquilos que estamos mejorando las condiciones, ¿no? Entonces, bueno, sí, obviamente si nosotros tuviéramos todo agroecológico es mucho mejor, más saludable, pero ya quedarnos tranquilos que nosotros al procesar y compostar los agrotóxicos se van degradando y se va haciendo un proceso de mejora del sustrato. Y obviamente estaría buenísimo que compremos verduras agroecológicas, ¿no? Y sobre todo ayudar de paso a todas las cooperativas de productores agroecológicos que siempre tienen mejores condiciones laborales y todo. Pero bueno,
Si no lo podemos hacer, el principio del caracol, ya lo que estemos haciendo va a estar bien y quedarnos tranquilos con eso. Bueno, otra pregunta que te hacen es si los nutrientes del suelo hay que agregarlos, o sea, esto que vos decías de macro y de micro, potasio, calcio, o sea, ¿se agrega desde el compost o se compra un suplemento? No, es lo que yo les decía. Todo eso es la composición del suelo que tenemos y está presente en las frutas y en las verduras, en las hortalizas que nosotros consumimos, en distintas proporciones en cada parte. Hay más presencia de fósforo y potasio en todo lo que es frutas y semillas, hay más presencia de nitrógeno en las partes verdes y de los microorganismos en distintas plantas. Por ejemplo, se sabe mucho que las cáscaras de bananas tienen un montón de fósforo, entonces, bueno, se utiliza el té de cáscara de banana a veces para fortalecer algunas cuestiones, pero lo más importante es lo que yo les decía de la biodiversidad, ¿no? Mientras más biodiverso sea el compost, por eso está bueno eso, no tirar solo cáscaras de naranja y cebolla, sino tirar todos los colores y sabores, y todos los restos de plantas que tengamos ahí cerca, no solo las hortalizas que consumimos, y de esa forma vamos a tener integrado. Nosotros compartimos la composición del suelo para saberlo, para saber todo lo que tiene, no para suplementarlo ni para intervenir en ello, ¿no? Lo mismo lo del pH, es un dato y está bueno saber cómo funciona, pero no es porque es algo que nosotros abordemos cuando tenemos que hacer una huerta domiciliaria. Por ahí es para personas que están como más investigando sobre el tema o quieren generar ciertos rendimientos y lo que sea, pero si estamos empezando y queremos tener nuestra propia huerta, con que nos aseguremos de que sea un compost bien biodiverso, ya vamos a tener todos los nutrientes. Y después sobre incorporarlos o no, es lo que yo les decía antes, ¿no? Es como si nosotros tomáramos vitaminas en vez de alimentarnos bien. O sea, si nos alimentamos bien, ya tenemos toda la fuente de vitaminas y nutrientes que necesitamos, entonces no hace falta suplementarlos. Y siempre suplementarlos es un proceso mucho más complejo y difícil, por eso se necesita de un médico experto para hacerlo, y siempre es algo más paliativo, ¿no? Es algo que hacemos como necesidad de último recurso y no es lo más natural y orgánico para lograr la salud de las plantas. Buenísimo. Te preguntan si se composta el pelo y hacen la aclaración de sin teñir. Sí. Bueno, a mí siempre me dio curiosidad y me gustó. El pelo puede generar como una estructura interesante en el suelo, pero tarda mucho en degradarse. Y también, por otro lado, es lo que decíamos de la lana. Si bien tiene mucho más, como que es difícil pensar que el pelo tenga, como las uñas, son cosas más densas que por ahí uno no lo asocia. Yo no soy bioquímica, pero así intuitivamente veo que no es algo como la sangre, que es más orgánico y tiene más carga posible viral o todas las cuestiones que pueden ser patógenas, pero sigue siendo algo de procedencia humana y todo lo que es resto humano o animal puede tener vectores patógenos. Otra vez, el pelo pareciera que no tanto, pero no lo sé y no sé, no experimentaría. O sea, si es nuestras propias plantas, no va a cambiar mucho, pero es interesante como para una investigación o lo que sea, pero no lo sé, no quisiera como opinar sobre cosas que ya son terrenos más complejos. Espi, son y 40. Hay 3 manos levantadas. ¿Te parece? ¿Tenés tiempo para esas 3 manos y cerramos? Sí, dejemos preguntas para la próxima. Nos volvemos a encontrar. Siempre es lindo. También va a haber una clínica de huerta en breve también, que es interesante porque es esto, ¿no? Abrirlo más a comentarios y a una charla y aprovechar más el tiempo para ese intercambio que es súper lindo. A mí me encanta. Dale, Tatiana, ¿querés abrir el micrófono y hacemos de Tatiana la otra mano y cerramos? Hola, ¿se escucha? Sí. Bueno, Sí. buenísimo. No sé, yo llegué tarde, así que no sé si ya hablaron de esto, pero quería saber, y justo recién lo dijiste, ¿qué podemos aportar, qué residuos orgánicos nos brindan fósforo, además de la cáscara de banana, que justo lo dijiste recién? Bueno, así como la banana, yo no recuerdo otros, sé que hay varios, pero el más común es la banana.
Y después está el guano de murciélago, que se comercializa, ya tratado, ¿no? Y eso aporta fósforo, pero vos, ¿para qué lo querés? No, porque a veces me pasa que las hojas están amarillas o que tienen algo y entonces yo pregunto y me dicen, no, le falta fósforo o le falta nitrógeno y Sí, entonces no sé bueno, qué aportarle a la planta a la planta que sea natural. bueno, en realidad te pregunto porque es esto, ¿no? Como si pensar que es porque le falta un nutriente en particular y no pensar en las condiciones. Muchas Ujú, veces eso de que dicen que les falta algo es también una mirada así como medio acotada de querer ponerle cositas a las plantas, ¿no? Y por ahí si mirás más las condiciones integrales, yo si me preguntás a mí no le agregaría como el nutriente específico, así que supongo que le falta, porque también es ujú, medio a ojo, sino que le agregaría buen compost y también me fijaría más en la humedad y las condiciones de luminosidad y de exposición al sol. Muchas veces el tema de que se amarillenten las hojas tiene más que ver con un exceso de humedad. ujú. Entonces ahí regularía más el riego. Y ya si le falta fósforo, con el té de cáscara de banana es suficiente, no hace falta que hagas otra cosa. Ujú. Buenísimo, muchas gracias. Dale, nada de nada. Anaí, ¿querés abrir el micrófono y hacemos esta última pregunta y cerramos? Sí, no, yo lo que quería preguntarte, Inés, es el tema, viste que ahora empiezan todas las pestes en las plantas y se hacen como manchitas blancas. Quería saber si hay algún preparado natural como para ponerle a las plantas para protegerlas de esta peste, que se le hacen como manchitas, como Sí, pueden manchitas ser los blancas. No trips, son habría bichos, que ¿no? ver, ¿no? Hay un montón de bichitos que raen las plantas y generan esas manchitas. El laurel de jardín, ¿viste? La planta Sí, esa, que sí. suele agarrar como una cosita blanca que agarra hasta el tallito, todo. Mm. Si había Sí, algo para ponerle. mira, yo no soy especialista en las ornamentales, pero sí hay un montón de biopreparados que podés hacer y que podés aplicar. Está bueno siempre explorar el en vez de la hoja por ahí con una lupa o a veces de noche para ver qué bichito exacto es y así como abordarlo bien. Pero Ajá. si no, podés preparar algo que se llama alcohol de ajo, que es con 5 o 6 dientes de ajo, los triturás, los mezclás Sí, con 200 mililitros de alcohol, o sea, un frasquito, lo tapás, lo dejás todo un día, al otro día sí, lo colás y le echás la mitad también de agua, o sea, como el mismo frasquito, pero de claro. agua, o sea, medio de alcohol y medio de agua, alcohol al 70 está perfecto, y eso lo podés hacer en un pulverizador y lo rociás las hojas en un momento que no le dé mucha luz solar, ¿no? A la tarde preferentemente, como Tipo para que 5 o 6, decís vos, más o menos, el 5 o 6 sol, de la tarde. sí, depende de la estación del año, pero sí, en esta época sí, Sí, porque sí, yo como es también alcohol, en azul, y eso, viste que esa peste prevalece en varios, y en después hay varios. varios biopreparados que podés hacer. Ahí está la clase de plagas y enfermedades, la vamos a tener, pero también está grabada en el canal de YouTube de DPA, así que también si querés mirártelo, también está el Y material, ahí están las recetas. los restos de jabón que te quedan con agua, ¿eso también sirve para hacer lo Jabón mismo? blanco sirve, no sé si tanto para estos bichitos, pero sí siempre puede ser preventivo. Probá por ahí en una parte eso y en otra parte el alcohol de ajo y fíjate qué te resulta. Y está bueno Vale. eso, no es aplicarlo un solo día, sino por ahí 2 o 3 veces por semana, durante 2 semanas. Ajá. Depende de la cantidad que tengas, ¿no? Pero, y después sostenerlo por ahí 3 semanas más, una vez por semana. Dale, buenísimo. Muchas gracias, El Esti. Que preparado te tengas- dura en la heladera 15 días. Tiene un Ah, olor bueno, fuerte, así que eso está está bueno bueno. tomarlo. Dale, Dale. gracias, Igual Bueno, creo que no va a durar 15 días porque se los voy a echar a todas las plantas bueno, dale. estadas. Dale, gracias. De nada. Ahí está silenciada, Inés. Sí, estaba hablando, me di cuenta que estaba hablando sola. Que lo que decía era que, si les parece, cerramos por hoy porque se nos fue bastante el horario. Como dijo Espi, quedaron un montón de preguntas por leer y por hacer. Va a haber un consultorio de huerta, le decimos,
Así que bueno, los esperamos ahí. Dale, buenísimo, sí, buenísimo. Está re lindo el intercambio, así que está bueno. También está bueno en esa instancia para que ustedes también, si quieren opinar, participar, que siempre cada uno y cada una tiene experiencias y conocimientos interesantes. Bueno, está bueno ese intercambio que se da en el chat, pero también en la clínica lo podemos hacer también más interactivo. Así que, bueno, muchas gracias por la presencia y por la escucha y por la participación. Gracias, Cine, también, y a los chicos de DPA. Y bueno, nos volvemos a encontrar. Un abrazo grande. Mandamos un beso a Bueno, todos, abrazo. muchas gracias. Los que nos Gracias. quieran contactar por redes, nos escriben por el Instagram. Perfecto. Hasta luego. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Chao.